Padre, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a este libro de Apocalipsis y encontrar tanta maravilla, tanta revelación, tanto alimento para nuestra alma, tanto conocimiento que tú nos impartes por pura gracia. Tú nos revelas tu palabra y la podemos entender. Permite, oh Dios, que esto redunde para un mejor servicio en tu causa y al mismo tiempo para gloria tuya. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces de nuevo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Tengan sus Biblias abiertas allí. Para aquellos que son nuevos, muy nuevos en la fe, es el último libro de la Biblia. Si usted tiene lo que muchos llaman la Biblia chiquita, se refieren al Nuevo Testamento, entonces allí está, es el último libro. Si tienen la Biblia grande, que es Antiguo y Nuevo Testamento, también el último libro es lo mismo. Yo francamente estoy recibiendo mayor bendición de lo que todos ustedes pueden recibir a medida que estoy estudiando este libro, preparando para tanto los bosquejos, y ustedes tengan en cuenta que este bosquejo que ustedes tienen no es deliberado, no tiene todos los pasajes, pero cuando aparece un pasaje que aquí no está, casi seguro que yo les voy a avisar. Si no les aviso, cualquiera de ustedes griten y ¡hop! Hace así y yo voy a saber que el texto que yo estoy leyendo ustedes no lo tienen. ¡Hop! Y entonces yo paro y entonces ahí le doy el texto porque no siempre yo puedo saber. ¿Y por qué ocurre esto? Porque yo preparo esto, para el miércoles ya está todo listo. Porque yo dejo días libres para enfermarme, por si. Sería muy tarde después de enfermarme. Bueno, pero como no me enfermo, igual lo hago ya. Entonces después vienen más inspiraciones, por decirlo así, y algunas de las cosas yo las hago de mañana al domingo, bien temprano, a las 3 por ahí, 2:30, yo ya ando por ahí. Entonces, como para pretender que madrugo. Bien, vamos a leer entonces Apocalipsis 1, 9 en adelante. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí la cita. Bueno, uno lee esto por primera vez y dice: eso sí que yo no entiendo nada. Y así es cuando uno es muy nuevo en la fe, y sobre todo cuando, aunque ya tenga algunos años, pero es muy joven, no puede entender. Así que esta segunda parte del capítulo 1 de Apocalipsis puede dividirse para mí en
unos 2 o 3 divisiones. Primero, Juan explica las circunstancias que el Señor le permite ver los 3 tiempos, yo lo llamo así, de la iglesia cristiana. Escribe, dice versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pasado, presente y futuro de la iglesia. Porque estas cartas, o sea, el Apocalipsis, era una carta circular para las 7 iglesias en Asia Menor. Si ustedes se fijan en el mapa mundi, busquen Asia y busquen específicamente Turquía. Y ustedes se encontrarán con que más o menos en esa zona estaban las iglesias. Conocí a muchas personas que en sus viajes al Medio Oriente incluían Turquía. Yo nunca lo hice, aunque viajé más de una vez, pero nunca lo hice porque siempre tuve miedo de los turcos, no sé por qué. Pero la verdad es que, pero ahora me gustaría ir. Después de estar haciendo estos estudios me di cuenta y los que fueron dicen que de algunas iglesias todavía hay, por ejemplo, hay grupos pequeños de iglesias, de hermanos, y en algunos casos es solamente ruinas lo que hay allí. No hay nada, no quedó nada. O sea, no hay evidencia que alguna vez había alguna iglesia. Y es notable porque al estudiar luego esas iglesias en los capítulos 2 y 3, que aparecen las 7 allí, nosotros vamos a encontrar que cada una tenía cierta característica y entonces veremos por qué nada quedó. En la segunda parte, la segunda división, Juan describe al Cristo glorificado. Por eso dice semejante al Hijo de Dios, porque Él lo vio antes y ahora lo ve glorificado. Tenía mucho de parecido a lo que era antes, pero también hubo una apariencia tan brillante que le era imposible fijar la vista en Él. Los versículos 12 en adelante, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y después describe su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Vamos a entender esto un poco más adelante. Yo sé que ahora... ¿Cómo? Los ojos como llama de fuego no tienen nada que ver lo uno con lo otro, sí tiene mucho que ver. Luego sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, no era el mismo, y menos el bebé en brazos de María. ¿Cuánto le gustaría que Jesús fuera eso? No. Aquí se lo describe y hay que ver el temor que tendrán aquellos que siempre creyeron en un nene chiquitito, inocente, que depende de una madre. Arroro mi nene, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. Esto yo aprendí cuando también era nene. Bueno, después dice, tenía en su diestra 7 estrellas y todo lo que ya hemos leído hasta el versículo 18. Espero que podamos, a medida que avanzan los minutos, podamos aprender bastante directamente de la Biblia, sin ir a muchos otros, supuestamente, auxilios. Tenemos entonces las credenciales, en primer lugar, de Juan y el lugar donde él estaba. ¿Quién era él y dónde estaba? Juan se presenta como, escuchen esto, vuestro hermano, el hermano de los destinatarios, la iglesia de Éfeso y todas esas otras iglesias, y copartícipe vuestro en la tribulación. Noten que Juan escribe en un periodo de tribulación. Y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, dice Juan, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos, como dijimos la vez pasada, está en lo que es Grecia, en el mar Egeo. Está en el versículo 9. En cuanto a no jerarquía, note esta referencia de Mateo 23:8, porque Juan dice, soy copartícipe vuestro, es decir, yo soy uno de ustedes. Igual, no hay, porque nunca en la iglesia cristiana ha habido, no hay, ni habrá. Todos nosotros somos hermanos y nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos simplemente miembros del cuerpo de Él.
En Mateo 23:8, pero vosotros, dice Jesús, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, rabí significa maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que cuando usted va a un religioso y le dice padre o padrecito, usted ya está pecando. Porque él no es ningún padre. El único padre es, a menos que tenga hijos, y hay muchos célibes que tienen. A menos que, ¿qué dije yo? A menos que ustedes se refieran al Padre Celestial. Entonces sí. Luego, fíjense que, según la religión imperial, Pedro fue el primer papa. Pero escuchen bien lo que Pedro dice de sí mismo. 1 Pedro 5, 1 al 4, pasajes que yo creo ustedes tienen anotados. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, la palabra anciano no es necesario viejito, medio agachadito, así que apenas habla. No, anciano aquí es un título. Puede tener 30 años, 35 años o algo así, es un título. Es como pastor, sobreveedor, etcétera. Ruego a los ancianos o ruego a los pastores que están entre vosotros, yo, anciano, pastor, también, con ellos, uno entre iguales, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Todavía no fue revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como esos pastores que dicen, la Biblia dice que tú tienes que someterte al pastor. Dictadores número 1, sinvergüenzas. Y claro, y después le llevan a usted a Hebreos 13 y lo demuestran bíblicamente, comillas aquí. Y entonces los hermanos se someten. Tienes que dar mañana todos tienen que ayunar. Y todos ayunan, claro, comen ahí a la escondida, pero igual dicen, he ayunado, sí. Porque tienes que obedecer, la Biblia dice. Bueno, qué bueno que no sea cierto eso. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplo de la grey. Portándose de tal manera que la gente con verle a usted, menos mal que ustedes no me ven mucho tiempo, porque yo estoy encerrado en el estudio, pero esto es más o menos lo que él quiere indicarnos, que la conducta de uno mismo sea tal que alguien diga, yo quiero portarme como se porta el pastor, por lo menos el domingo, no como teniendo señoríos. Versículo 4, y cuando aparezca, escuchen esto, con mayúscula después, el príncipe de los pastores. ¿Quién es? ¿Es Pedro? No, él habla de un tercero. No es él. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No dice ustedes van a recibir la vida eterna. La vida eterna ya la tienen. Él escribe a gente ya salva. Y ahora recibirán la corona de gloria. Algún día vamos a hablar de las diferentes coronas. Una es de gloria. Hay otras. Esa corona de gloria pertenece a mí. A los pastores es. Sí, de veras. Y hay otras coronas y hay para todos. No se preocupen por eso. Porque brillaremos muy bien después de pasar por un periodo de examen. En cuanto a la tribulación, sabremos un poco más cuando lleguemos al capítulo 2 y 3, porque en Efesios también habla acerca de la tribulación. Luego él dice algo más. Fíjense en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pa, 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 algo así. El trompeta suena mucho más lindo que eso, ¿no? Eso suena más bien como ganso. Bueno, era como trompetazos. Es el tipo, o sea, no era como violín, no era como teclado, no era como órgano, no era nada de eso. Era una fuerte. La trompeta aparece muchas veces en la Biblia, porque la trompeta se usaba para convocar a la gente, para anunciar, etcétera. No había radio, entonces la trompeta es muy potente y se puede escuchar muy lejos. Ahora, ¿qué quiere decir él? Bueno, primero dice en el Espíritu. Él estaba, es decir, él no sabe, porque era visión. Todo lo que él ve, todo lo que hay en Apocalipsis, él ve en visión. Él a veces
le parece a él que él fue transportado a cierto lugar. A otros le sucedió lo mismo, a algunos profetas, por Ezequiel por ejemplo. Y otras veces es como sueño, pero oye voces, oye palabras y sigue escribiendo. Todo lo que es Apocalipsis así le vino a él. Pero él dice que eso ocurrió en el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? Bueno, algunos piensan que el día del Señor es simplemente domingo. Y ¿por qué? Porque el Señor resucitó el domingo. Entonces dice, el domingo es el día del Señor. Otros discrepan, y yo estoy con los que discrepan con eso. Yo no creo que fue domingo. Yo creo que fue el día del Señor que comienza con el rapto de la iglesia y termina ante el gran trono blanco. Y como la mayoría de ustedes ya han escuchado bastante estas enseñanzas aquí en este lugar, yo creo que saben a qué se refiere. Para mí ese es el día del Señor. Por eso no voy a tomar tiempo para hablarles del domingo como día del Señor, sino que vamos más bien a ver unos cuantos textos que ustedes tienen allí. No obstante, yo cada uno voy a ir mencionando lo que va a ser ese día del Señor. No va a ser grato para el mundo, va a ser terrible ese día, pero vendrá. Cuando llegue ese día del Señor, porque todo el Apocalipsis, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a los capítulos 2 y 3, veremos la historia de la iglesia. Ni bien comenzamos el capítulo 4, pasamos a la presencia del Señor. Ya no estamos en la tierra, la iglesia ya no está. Allí es donde la cosa va en serio en lo que a día del Señor se refiere. Comienza con el rapto, cuando Juan dice, oí una voz que me decía, sube acá. E inmediatamente él se encontró, habiendo subido, con 12 tronos y 12 de los que estaban sentados, en cada uno, 24 en total. Varias veces he dicho, y esto lo veremos cuando sigamos estudiando, que esto, cuando llegamos al capítulo 4, significa simplemente la iglesia desde el Antiguo Testamento, representada por los 12 patriarcas, el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Pero bueno, esto es visión. Pero vamos a hablar un poco las características durante ese día del Señor. Ese día es un día de 7 años, no es un día de 24 horas. Hay que tener en cuenta, muchas veces la Biblia habla de un cierto evento que toma meses o años y lo coloca como un día, es un periodo. Por ejemplo, la cuestión de una generación. Una generación en la Biblia puede ser 20 años, puede ser 40 años, pueden ser 100 años y así por el estilo. También pueden ser 7 años. Veamos, leemos en Isaías 13, 7 al 11 acerca de ese día del Señor. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10, siempre en Isaías 13. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso es solamente una parte. Eso es apenas un flash de lo que será ese día del Señor. Vayan ahora a Joel 2, 10 y 11. Joel es un libro muy cortito, ya bastante cerca de Mateo, en el Antiguo Testamento. Oigan lo que dice, Joel 2, 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos,
o de su ejército. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? No se preocupe si usted es cristiano. Y si no es, mejor que busque a Cristo. Esto vendrá. Yo no tengo la menor duda. Sofonías, capítulo 2, versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Sofonías 2:11. Pueden estar seguros que todos los ídolos, catedrales, con María, con bebé en los brazos, hechos de lo que el material que fuera, irá a parar a la tierra y se convertirá en ceniza. Será terrible. ¿Y qué harán aquellos que ahora los arreglan y les limpian un poco la carita y le prenden velitas y todo eso? Bueno, ya veremos. Dirán a las rocas, caed sobre nosotros. ¡Qué terror será aquello! Luego en Apocalipsis 8, 10 al 13, donde la trompeta del tercer ángel suena, hay algo más sobre lo mismo. Como estamos en esto, por eso estamos yendo un poco a otro texto de Apocalipsis. Dice así, versículo 10 de Apocalipsis 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Ustedes saben que ese catástrofe grande que hubo en Chernóbil, Ucrania, algunos dicen que en cierto idioma, porque se hablan ahí muchos idiomas, se llama Ajenjo. Yo no sé si es cierto. Más o menos domino el idioma, pero yo nunca sabía eso. Sigo leyendo el versículo 11. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Esto está en Apocalipsis 8, 10 al 13. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 8, claro está, vamos a tocar más a fondo. Pero note lo que dice la paráfrasis bíblica, este mismo texto. Dice así: el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella envuelta en llamas cayó sobre una tercera parte de los ríos y manantiales. La estrella recibió el nombre de amargura, que dice ajenjo en la versión que leemos nosotros, porque una tercera parte de las aguas se volvieron amargas y murió mucha gente. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas dejó de alumbrar. La luz del día disminuyó su intensidad en una tercera parte y la oscuridad de la noche se hizo más densa. Versículo 13. Y mientras miraba, un ángel solitario cruzó los cielos gritando, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, porque terribles cosas acontecerán cuando los otros ángeles toquen sus trompetas. Ustedes pueden entender cuán importante es lo antes posible arrancar al mayor número posible de gente que tranquilos van al infierno sin darse cuenta que están siendo engañados. Juan pudo ver por revelación divina no solamente el pasado, sino el presente y especialmente el futuro. Eso es lo que él vio allí. Aquí conviene mencionar lo que Jesús dijo. Si ustedes quieren ir a Mateo y acompañarme con la vista en la Biblia, capítulo 16, versículo 28, y luego pasar al capítulo 17 hasta el versículo 7. Dice así el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Eso dice el versículo 28. Luego, versículo 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Esto en Mateo 16, 28 y 17, 1 al 7. En el versículo 28 Jesús dice que alguien no gustaría la muerte hasta que Él regresara. Textualmente dice, no gustarán la muerte. Hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, parece bastante claro que esto ocurrió con estos 3 discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, porque vieron al Cristo glorificado y vivieron un pedacito de cielo aquí en la tierra. Podemos pensarlo así, pero yo pienso que esto va más allá. Yo creo que Juan realmente vivió, mediante la revelación de Apocalipsis, todo el evento hasta el regreso del Señor y lo que pasó después en la tierra, y luego los 1000 años de reinado y hasta el gran trono blanco. En Apocalipsis 1:11 dice: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí están las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las iglesias a las que fue enviado Apocalipsis como una carta que debía recorrer todas las iglesias. Probablemente él no envió una a cada iglesia, pero él hizo que circulara y que todas las iglesias recibieran, porque no era fácil escribir en papiros y demás, que era muy costoso y sería muy difícil mandar una a cada iglesia. Él se presenta como el alfa y la omega, la primera y última de las letras en el abecedario griego. Le fue dicho a Juan que él escribiera todo cuanto veía en un libro y que luego enviara a todas estas iglesias. Y luego, en los versículos 2 y 3, examinaremos estas iglesias in extensis, por decirlo así. Esto cuando ya pasemos a partir del próximo estudio, Dios mediante. Pero vamos a hablar un poco sobre los 7 candeleros, porque en los versículos 12 y 13 que ustedes tienen allí, please, miren. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, el número 7 en la Biblia parece estar asociado con algo completo, a veces perfecto, plenitud, etc. La creación tomó 6 días. El hombre fue creado el día 6º, que es el broche de la creación. Y el 7º día, como ya estaba todo listo, dice que Dios dejó de crear. Se usa la palabra descansó, para decir dejó de crear. Los 7 candeleros que Juan vio tienen significado espiritual también, como lo es gran parte del Apocalipsis. El oro es el metal con el que se evalúan hasta hoy todas las cosas. Ustedes saben en base a qué está cimentada la economía mundial, el oro. El país que más oro tiene,
naturalmente se supone que tiene mayor riqueza. No porque tiene tantas y cuantas cosas, sino cuánto oro tiene disponible. El oro bien puede significar también nuestra fe. Cuando hablamos, espiritualizamos más esto. Y yo tomo esto de 1 Pedro 1, 6 y 7. Fíjense lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ahí tenemos, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto está en 1 Pedro 1, 6 y 7. La fe, después de todo, es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro no nos va a servir de nada. El día que usted se muera no lleva ni siquiera su anillo consigo. Bueno, si le dejan ahí en el dedo está bien, pero de todos modos usted lo dejó allá. Está en la tumba. Usted habrá partido a la eternidad, sea para abajo o para arriba. Cuando uno muere va o al cielo o al infierno. No hay nada que dar mucha vuelta. La gente tanto dice que hay un entrepiso, que hay un purgatorio. De todos los que murieron, nadie fue al purgatorio. Y llegó al infierno y dice, ¿el purgatorio pasaste por ahí? No. Pues oiga, pues yo vengo de México. Y lo que me encontré es que salí de Guadalajara y me encontré en el infierno. O de Asunción, ¿qué problema hay? Ahí, así son los cuates que no creen y no quieren creer. Y los 7 candeleros, claro está, representan a las 7 iglesias de Asia Menor. El apóstol vio también al Señor en medio de esos candeleros, porque dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Era semejante porque era diferente de lo que Juan lo había conocido cuando él estaba todavía en su cuerpo humano. Después él cambió. Hay tanta gente que habla que cuando lleguemos al cielo, veremos las marcas de los clavos de Jesús y también la marca de la lanza que le traspasó el costado. Yo francamente no sé, es superstición y no otra cosa eso. Juan no dice nada de eso. Juan ya está hablando del Cristo glorificado y no vio marca ninguna. Es necesario que el Señor Jesús tenga que probar, porque es lo que dicen, en el cielo, delante de los ángeles seguramente, y eso, vean que yo soy. Aquí están las marcas en mis muñecas donde me clavaron los clavos de la cruz para que vean que yo de verdad soy. ¿Será que hay incrédulos en el cielo? ¿Que hay que probar con pruebas físicas? Y yo me doy cuenta que uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee comentarios y escucha predicadores y todo. Aún si me escuchan a mí, ¿yo quién soy? El peor de los peores. Así que ustedes examinen en su propia casa. Por eso no tengo ningún problema para darle el bosquejo y los textos bíblicos. ¿Usted cree que yo estoy poniendo los textos pata arriba? Póngalo al derecho. Y no lo lea pata arriba. Y ya va a quedar todo bien. Pero es un hecho que nosotros tenemos que atenernos a lo que la Biblia dice y no inventar cosas. A nadie ganamos con supuestas heridas de Jesús, que yo no lo veo en ningún lado después que Él resucitó de los muertos. Sí, te dirá, y Tomás, ahí está. Cuando Él ascendió al cielo, todo esto cambió. Él nunca pudo haber ascendido al cielo en el cuerpo que Él tenía. Cuando Tomás vino y dijo, si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no lo creo. Jesús le mostró las heridas, ahí está bien. Pero era el mismo Jesús resucitado que también les dijo, ¿tienen algo que comer? Tenía hambre. Dios no tiene hambre, nuestro Señor no tiene hambre, pero Jesús en cuerpo humano todavía sí. Pero cuando Él ascendió en Hechos capítulo 1 al cielo, se despojó de ese cuerpo. Y ellos lo vieron ascender en el cuerpo que Él tenía, nunca pudo haberlo hecho. ¿Cómo es? No es que Él dejó ese cuerpo. El cuerpo estaba los 3 días y 3 noches en la tumba de José de Arimatea, eso es cierto. Pero luego Él se levantó en ese mismo cuerpo. Y Él, en espíritu, había ido a Dios el Padre. Y luego, finalmente, yo sé que va a haber preguntas sobre esto, y está bien, hagan preguntas todas las que quieren. Él ascendió.
El cuerpo que él tomó era totalmente humano, sujeto al cansancio, sed, hambre, sueño, todo lo que nosotros tenemos. De no haber sido así, no es ninguna gran cosa que él haya muerto por nosotros, porque pudo haber ni sufrido dolor ni nada de eso. Pero él sufrió dolor como cualquiera de nosotros. A él le indignaron cosas que la gente hacía, la injusticia, etcétera, igual como nosotros. Bien, pero este no es el tema. Ahora, así que él no habla de la iglesia imperial, la cual para entonces no existía. ¿Cuál es esa iglesia que vio él? Bueno, las iglesias allá de Asia. Él no se refiere a ninguna iglesia pagana. Hijitos, dice 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos hablando de hace 2000 años. Ya había anticristos, es decir, hombres que actuaban en el espíritu del anticristo. La cita que yo le di está en 1 Juan 2:18. Yo espero que ustedes la conozcan. Así que cuando dice que en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, los 7 candeleros eran las iglesias de Asia Menor, la de Éfeso y las que continúan. Ahora, ¿cómo evitar interpretaciones equivocadas, especialmente de este libro de Apocalipsis? El método que yo uso no es ningún secreto, yo les voy a dar el método que uso, y si ustedes usan ese mismo método, nunca fallarán. No veo yo cómo uno puede fallar. Es simplemente dejar que la misma Biblia explique la Biblia. Por ejemplo, si usted encuentra un texto y dice, aquí descubrí una gran verdad. Eso sí, ni el pastor ni ningún comentarista nunca lo encontró. Yo sí que encontré. Bueno, antes de decirle a alguien eso, porque puede ser tontería, usted no descubrió nada, y si sigue con eso, comenzará una nueva herejía. Lo que usted tiene que hacer es ver si no hay contradicción a lo que usted supone haber descubierto en otro texto. Porque la Biblia no se contradice. Se contradice cuando uno fija toda una doctrina en 2 o 3 palabras, o en una línea cortita en la Biblia, o en un versículo como máximo, o medio versículo. Y ya ahí está todo. Yo puedo darles algunos ejemplos. Una de las formas para cometer herejías y creer en ellas es usar la lógica con las Escrituras. ¿Y cómo se usa la lógica? Bueno, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Jesús es Dios. Bien, sí es cierto. María es madre de Jesús. Es cierto. Pues si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, ¿qué de malo hay en decir Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, etcétera? La lógica. Aquí es donde usted debe preguntarse, ¿hay algún texto en la Biblia que diga que María es Madre de Dios? No. Busque la palabra Dios, encontrará mucho en la concordancia. Páginas y páginas, Dios, 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 tanto con mayúscula como con minúscula. Minúscula es cuando Dios es falso. Y usted no encontrará un solo texto. Pero por lógica, usted dice, bueno, pues obvio. Si Él es Dios y ella es madre de Él, ¿qué de malo hay en decir que ella es madre de Dios? Al final de cuentas, la eternidad sin principio la tiene María, no Dios el Padre. ¿Se dan cuenta por dónde iríamos? Es muy peligroso este tipo de interpretación. Así que lo que nosotros vamos a hacer en todo el libro de Apocalipsis es lo que hacemos en otros temas también. Vamos a permitir que la Biblia misma se explique. Oiga esto, yo no soy muy amigo de los que vienen y dicen, bueno, el griego dice eso porque saben una palabra, es koinonía. Aprenden koinonía y creen que saben todo el griego. Y después aprenden otras palabras, ágape, que en inglés lo pronuncia agape.
Dicen, ágape, yo sé griego porque sé koinonía y ágape. Es como yo que sé guaraní, sé baishapá, sé andarecó la culpa, sé mishimí, sé pucú. Ya puedo enseñar y ven ustedes mis alumnos, María, cómo enseña guaraní siempre, pues yo le enseñé, no, yo puedo inventar eso. No, a mí ya no me van a discutir eso, ya es demasiado tarde a esta altura de mi partido. Yo ya no trago eso. Yo no creo, porque incluso leo comentarios, y los mismos comentarios en el mismo texto se contradicen. Y no todos los comentarios, cuando van al original, hablo de comentarios exegéticos, que llevan palabra por palabra, letra por letra, para decir esto así. Después están los interlineales y los hermanos piden la Biblia. ¿No tiene usted la Biblia interlineal? Porque quieren o aprender griego o creen que saben mucho. A mí nunca me fascinó eso. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que los traductores de la Biblia, para mí sería imposible, aunque viva 500 años, aprender suficientemente hebreo y griego como para ser una autoridad por encima de los que escribieron, por ejemplo, tradujeron la Biblia. ¿Saben ustedes que aquellos que tradujeron, por ejemplo, el Antiguo Testamento del hebreo, debían ser personas que, hubo otros que no, pero muchos vivieron desde chicos con ese idioma, generalmente directamente en la tierra de Israel? Eran profesores, ese era el idioma de dominio número 1. Así como para nosotros puede ser el español, para ellos era este. Mas conocían el idioma al que traducían, si es español, si es inglés, siempre tomando del original. Esto es imposible que lo haga una persona que aprende 25 palabras y media en griego o hebreo y aparece como muy sabio y de repente por ahí dice algo. Tengan mucho cuidado con esto. Ahora veamos, Apocalipsis 1, 12 al 15. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Estamos de nuevo donde ya hoy estuvimos. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, etc. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y todo lo que sigue hasta el versículo 15. Uno semejante al Hijo del Hombre, ya expliqué eso, ¿verdad? Ustedes ya saben. Era semejante porque era muy superior a lo que Juan había conocido en él antes. Pero ahora la apariencia de él es otra. Juan en visión ve al Salvador, pero diferente. Muy parecido a lo que él vio en el monte de la transfiguración, solamente que entonces lo vio de lejos y ahora estaba muy cerca. Vamos a estudiar rápidamente el significado de la apariencia del Salvador. Primero, su ropa larga. Así vestían los sacerdotes y los reyes en esa época. Y el Señor es ambos, sacerdote y rey, por la eternidad. En Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto en Hebreos 4, 14, 16. Ustedes ya ven quién es el sacerdote. En Apocalipsis 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está su majestad. Ceñido por el pecho, dice, aquí en esto tenemos su alta dignidad, como hombre laborioso, listo para cumplir con lo que le corresponde. Porque en Lucas 12, 35 y 36 dice el Señor, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Muy llamativo esto, porque esto es para los hebreos, como nación. El Señor regresará de su boda. La boda se lleva a cabo en el cielo y continúa en la tierra. Y todo Israel, los que sobrevivan, serán salvos.
Todo cuanto aparece en el versículo 14 implica distinción máxima. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Eso tal vez es lo más difícil, pero vamos a llegar a eso. Su cabello blanco implica respeto, implica reverencia y experiencia también, autoridad, conocimiento. No olvidemos que todo esto es visión. Si ustedes van de aquí a Levítico 19:32, Dios dio orden para tener respeto por la cabellera blanca. Oigan esto. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Yo creo que esto de Levítico 19:32 tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando ahora. Sus ojos como llama de fuego, versículo 14, puede significar su, digamos, omnisciencia, aquel que todo y omnipresencia. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, dice en Deuteronomio 4:24. Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y luego en Hebreos 12, vean los versículos 28 y 29, dice esto: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sus ojos como llama de fuego. ¿Cómo pueden ser los ojos como llama de fuego? Ya llegaremos. Bien caben aquí también las palabras del salmista, Salmo 139. Todo el mundo debe saber qué dice en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto en el Salmo 139, 1 al 12. Ahora se imagina usted lo que experimentaremos cuando comparezcamos ante Él, ante el tribunal de Jehová Jesús, sin poder esconder nada. Fuego consumidor. En 1 Corintios 3, pasaje muy conocido, 14 y 15 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Allí estaremos usted y yo como cristianos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 14 y 15, texto que ustedes no tienen anotado. Anoten. Y en 2 Corintios 5, 10 dice dónde ocurrirá esto. Porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así usted quiera o no comparecer ante el tribunal de Cristo, usted va a comparecer como cristiano. Nadie puede esconderse de aquel que todo lo ve. El Señor nunca tuvo necesidad de alguien que le dijera algo de alguien, aún estando en la tierra, en su ministerio, cuanto más después. Por ejemplo, en Juan 2, 23 al 25 leemos esto: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si él sabía lo que había en el hombre, ¿qué será de él cuando se siente en su tribunal y nosotros comparezcamos ante él? Sus ojos serán como llama de fuego. No es que parecerán a la llama de fuego, pero el fuego consume lo que venga allí. Y todo lo que sea malo, allí será visto.
y usted no podrá encubrirlo. Si usted le está sirviendo egoístamente, ahí llegará eso también y quedará quemado. Por eso dice que algunos serán salvos así como por fuego, porque no podrá resistir nada de lo que usted hizo para él, excepto usted se salva. Usted se salva porque allá ante el tribunal de Cristo serán vistas sus obras, no su salvación. Por eso mismo usted comparece ante el tribunal de Cristo porque es salvo. Pero sus obras serán puestas a prueba. Y la prueba es la mirada de aquel que lo sabe todo y ve todo. Él no necesita grabar para hacerle tocar ahí después para decir, a ver, vamos a tocar ahora y vamos a ver lo que usted hablaba y todo. No se preocupe por eso, no hace falta. Usted se dará cuenta, nosotros nos daremos cuenta que seremos transparentes ante Él. Eso no me gusta. No, a mí tampoco. Pero lo que me gusta es el galardón que yo podría recibir. Pero hay que pasar por esto y quiera o no, me guste o no, iré. Porque es el primer paso donde compareceremos ante su tribunal. Y escuche todavía estas otras palabras. Dice así, en Juan 1, 43 al 48. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Es como decir hoy, ¿de Paraguay puede haber algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, aquí está el punto, que le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas sentado, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hasta dice la planta cuál era, que no era una planta de mango, que no era un bambú, que no era un paraíso, era una planta de higuera. Y yo te vi allí sentado. Pobre caballero, dijo, así es. No, ahora sí que creo, no me queda otra. En Deuteronomio 4:24 dice, sus ojos como llama de fuego. En el Antiguo Testamento se dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. No nos debe extrañar que la Biblia diga lo mismo de Dios y de Cristo. No hay diferencia entre llama de fuego y fuego consumidor. De Cristo se dice llama de fuego. De Dios, Jehová, se dice fuego consumidor. Nos hemos acostumbrado a los ojos del Salvador, lleno de ternura, como corderito inocente. Pero ahora la Biblia dice que, no va a ser así. Son ojos de escrutinio, ojos que registran, examinan, y lo examinan a fondo. Ojos ante los cuales nada se podrá esconder. En realidad, esto ya es un hecho. Debemos ir acostumbrándonos poco a poco. El Señor me ve, el Señor me oye, el Señor me sigue, el Señor sabe lo que pienso. No tenemos por qué temer, porque Él ve también nuestro dolor cuando pecamos, oye nuestro gemir cuando buscamos su ayuda y buscamos su perdón, pero hay de quienes no lo toman en serio y pretenden verlo como un bebé en los brazos de una supuesta María, y siempre virgen, la cual lo protege. Imagine usted el engaño en el que uno está cuando piensa así o cree esto. Luego en Apocalipsis 1:15 dice, sus pies semejantes a bronce bruñido. Por cierto que Él no necesitará descender a la tierra para pelear. Algunos piensan que Él vendrá a la tierra y usará tal vez la bomba atómica o algún fusil o alguna metralleta o algo por el estilo. Veamos lo que dice en Apocalipsis 19, 14 al 16, y perdonen que estamos saltando a otros textos porque son cosas que hay que tocar. Apocalipsis 19, 14 al 16 dice,
y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso va a ser visto así desde la tierra, como Juan vio. De su boca sale una espada aguda, la boca del Señor, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro cuando va a gobernar en el milenio. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado, señor Papa, esto no es su título. Es el título del Salvador único y verdadero. Y entonces, vamos al otro texto, 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ya están marcados los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La única manera para que usted no se pierda es aceptar la verdad. Y en Apocalipsis 2:16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir eso de espada de mi boca? Bueno, nuestro Señor no necesitará de espada material ninguna. Su espada será su palabra, como espada de doble filo, dice la Biblia. Él dará la orden y sus enemigos serán destruidos con la orden solamente. Pronunciará la palabra de la misma manera como Él, con la palabra, pronunció y vino la creación. Sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde y produjo. Crezcan plantas frutales y así fue. Él ordenó y Él ordenará también el juicio. En Oseas 1:7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Con qué salvará? Su palabra. En Zacarías 4:5 al 7, escuchen esto. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias, gracia a ella. Zacarías 4, 5 al 7. Bueno, lo de Zacarías 4, 6, la segunda parte, cuando dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, se ha tomado una y otra vez fuera de su contexto. Aquí de ninguna manera se habla de la victoria espiritual, sino de la victoria física de parte del Señor cuando Él, mediante su espíritu, ordene la destrucción de sus enemigos. Y aunque el mensaje de Zacarías va dirigido a, al Zorobabel, que aquí se llama el Gran Monte, Dios le hace ver que Él mismo intervendrá cuando dice: con mi espíritu. Zorobabel era un descendiente de David, quien nació en Babilonia e hizo mucho por la restauración del templo en esos días. Ahora notemos en Joel 2, 10 y 11, dice esto: delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esto está en Joel 2, 10 y 11. Así que sus pies como bronce bruñido nos habla de su poder destructor.
sin ejército, sin bombas, sin bombarderos, todo lo cual, claro está, va a impresionar al mundo cuando el anticristo concentre a todos sus ejércitos en el valle de Josafat, allá en Israel. Luego el versículo 15, la segunda parte, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A qué se deberá el estruendo de su voz que parecerá la caída de muchas aguas? Todo el planeta se estremecerá. Nos asustan ahora los truenos y la furia de fuertes vientos cuando azotan, por ejemplo, durante una tormenta, pero todavía la tierra no ha visto, no ha experimentado lo que se acerca, lo que vendrá. Allá en Lucas, Jesús habla, 21, 25 al 27, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto y mucho más. Entonces, versículo 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hay muchas cosas que preceden la grandiosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. El primer ángel, el capítulo 8, versículos 6 al 13, dice en el versículo 7 que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Eso es solamente parte, pues ustedes siguen leyendo esto hasta el versículo 13, se sorprenderán. Muchas de estas cosas son difíciles de explicar. Será algo nunca visto cuando el cosmos se conmoverá y los habitantes de la tierra temblarán como una hoja movida por el viento, con el corazón, por decirlo así, en la garganta. Tendrán temor los sultanes, los califas, los presidentes, los reyes, los engañadores religiosos con toda su jerarquía, sean ellos evangélicos o católicos, romanos o ruselistas, pentecostales o carismáticos, sanadores o embaucadores, ricos o pobres, todos temblarán ante esta majestuosa aparición de Él. Y en Apocalipsis 6, 15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Buscarán cuevas, buscarán refugios, si es que pueden encontrar algo. ¿Y qué será de toda la jerarquía religiosa? Un solo texto más y ya terminamos, pues ya pasó la hora. Isaías 2, 17 al 22. Escuchen esto. Unos casi 700 años antes de Cristo, Isaías dice, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Menos mal que los cristianos ya no estarán aquí. Y el 22, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? No confíe ni en sí mismo, ni en ningún gobierno. Apoye hasta donde pueda, ore por los gobernantes, pero dependa totalmente del Señor y de su palabra. Padre, te agradecemos por este estudio y pedimos que tú nos ayudes a entender cada día mejor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.